Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. Hoy es martes 7 de noviembre 2023. Hace exactamente un mes se inició el conflicto entre el grupo terrorista Hamas y el país de Israel. El sábado 7 de octubre, un mes hace exactamente, sorpresivamente, un grupo de los terroristas Hamas penetraron a Israel. Israel antes había dicho que hasta una mosca que se moviera ahí en la franja de Gaza, que es vecino, ellos lo sabían. Sin embargo, este grupo sorprendió a Israel y al mundo. Nadie estaba esperando esto. Nosotros, por ejemplo, estábamos haciendo unos programas diarios sobre la invasión de Rusia a Ucrania, que era lo que había en esa época. Pero nadie esperaba este ataque sorpresivo. Y efectivamente lo hicieron, sorprendieron a Israel. Israel no estaba esperando, aunque son enemigos, o sea, el grupo Hamas de árabes, musulmanes también, no tenía, o mejor dicho, tenía planeado internamente, pero nadie sabía esos movimientos. Y sorprendieron a Israel. 1.400 personas mataron. Dentro de ellos 250 jóvenes que estaban en una fiesta. Los mataron a todos casi. Los que se salvaron, como decimos, en tablitas, fueron pocos. Secuestraron alrededor de 240 personas y lo llevaron a la franja de Gaza, a sus escondites. Y todavía están esos rehenes, alrededor de 240 rehenes. Dicen en algunos comentarios que se han hecho de que hay 40 de esos rehenes que han muerto en los ataques que ha hecho Israel. Pero nadie sabe dónde están, a menos que no sean este grupo de Hamas. Esta acción de este grupo terrorista fue contestado inmediatamente por Israel, porque fueron 1.400 personas que asesinaron. Había niños degollados que no se han mostrado en los medios porque no son fotos adecuadas para publicar. Hicieron un desastre, acabaron realmente con el prestigio de Israel, que es su vecino y que tiene toda la tecnología, que todo eso. Aprovecharon un día que era festivo en Israel, por cuestiones religiosas, que no hacían ninguna actividad, pero fueron sorprendidos. Hace exactamente un mes. Hoy, 7 de noviembre, retomamos la situación que hay hoy, un mes después, sobre esta situación. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha mostrado abierto a permitir pequeñas pausas tácticas en los ataques en la franja de Gaza, si bien ha descartado de nuevo un alto al fuego prolongado si Hamas no libera a los rehenes. Netanyahu se ha dicho dispuesto a comprobar las circunstancias para permitir la entrada de bienes humanitarios o la salida de rehenes individuales. También ha asegurado que tras la guerra se encargará de la seguridad de Gaza, porque cuando no lo hace emerge el terror de Hamas. Quiere decir, el presidente de Israel ha dicho que cuando termine de cualquier forma esto, ellos se van a encargar de administrar esa región que se llama la Franja de Gaza, de palestinos. Cuando se cumple un mes hoy
de la actual crisis desatada tras los ataques de Hamás el 7 de octubre, el número de muertos en Gaza por los bombardeos israelitas alcanzan ya los 10.328, según el Ministerio de Salud de Gaza, entre ellos 4.237 niños. Pese a la presión por lograr un alto al fuego o pausas para la entrada de ayuda humanitaria o la salida de heridos y extranjeros, el Ejecutivo israelí mantiene su operación por tierra en Gaza y sus bombardeos constantes. ¿Cuál es el balance en este mes? Quiere decir, ¿cómo es que está la situación cuando cumplimos un mes de este conflicto bélico? ¿Cuántos muertos y desaparecidos? En Gaza, la franja de Gaza, más de 10.300 de ellos muertos. Al menos 4.237 eran niños y más de 2.500 mujeres, según el Ministerio de Sanidad del territorio. Otros 2.260 de Gaza están desaparecidos, incluidos 1.270 niños. Se cree que la mayoría están muertos bajo los escombros de los edificios destruidos por los bombardeos israelíes. En Cisjordania, que es otro país que está al lado, que está ocupado por los judíos, desde el 7 de octubre en Cisjordania, fuerzas de seguridad o militar israelita han matado al menos a 147 palestinos de Cisjordania, incluyendo 44 niños. Colonos israelitas han asesinado por su parte a otros 8 palestinos, incluyendo un menor. 3 israelitas han muerto también por ataque perpetrado por los palestinos. En Israel, 1.400 según el gobierno israelita, la mayoría el 7 de octubre, el día del ataque de Hamás contra Israel. De ellos, al menos 31 eran niños, según los datos sobre los fallecidos cuya identidad se ha revelado. 1.139. Desde el inicio de la ofensiva de la Franja de Gaza, alrededor de 30 militares israelitas han muerto a su vez en la guerra. Otros 240 personas israelíes y extranjeros fueron secuestrados por Hamás. Hasta ahora, solo 4 mujeres han sido liberadas. ¿Cuántos heridos hay al cumplirse el primer mes? En Gaza, heridos, la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras eleva a no menos de 25.000 los heridos por los bombardeos israelitas, muchos de gravedad y un gran número con quemaduras. En Israel, heridos, el ataque de Hamás del 7 de octubre causó heridas a unas 3.000 personas, según una declaración del Ministerio de Sanidad del país dado recientemente. Hospitales. ¿Cuál es la situación de los hospitales un mes después de comenzado este conflicto? 16 de los 35 hospitales en la Franja de Gaza han tenido que cerrar sus puertas, mientras que 51 de los 72 centros de atención primaria del enclave tampoco atienden ya a los pacientes a causa fundamentalmente del corte total de electricidad impuesto por Israel y de la falta de combustibles. Las cercanías de varios centros hospitalitarios han sido bombardeados por la aviación israelí, según ha confirmado la Organización Mundial de la Salud. Desplazado. ¿Cuánta gente se ha desplazado? Se ha movido de un sitio a otro. Más de 1.5 millones de gente de la Franja de Gaza, de una población total de 2.300.000, están desplazados. Quiere decir, más de la mitad de la población
que vivía en la región norte ha tenido que desplazarse al sur. Recientemente han dejado salir algunos que tenían doble nacionalidad, pero es un grupo pequeño en comparación a la población que se ha desplazado de un sitio a otro. Esta es la situación un mes después de que comenzó este conflicto. El grupo que está en la franja de Gaza está gobernado por el grupo Hamas de terroristas. Son los que mandan ahí. Ellos son, cuando los israelíes dicen una cosa, ellos contradicen y la gente de Palestina le obedece porque ellos son el gobierno. Y además son gente armada, terrorista. El pueblo le tiene miedo. Por eso mucha gente está atemorizado y no sabe para dónde ir. Porque no es lo mismo usted vivir en su sitio que le digan que tiene que salir. ¿Para dónde? ¿A dónde quién? ¿Dónde se va a instalar? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo va a dormir? ¿Cómo va a estar? Y son familias enteras. Los palestinos son familias grandes. Hemos dado a conocer cómo está la situación del conflicto al conmemorarse hoy un mes del inicio de esta revolución. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.